5 atletas. 5 sueños olímpicos forjados con años de sacrificio, disciplina y esperanza. Para ellos, los Juegos no eran solo una competencia. Eran la cima del logro humano, el símbolo de unidad entre naciones y la oportunidad de dejar su nombre grabado en la historia. Pero en instantes que debieron estar llenos de gloria, la tragedia irrumpió con una fuerza implacable. Desde pistas de hielo que desafiaban la física, hasta el calor abrasador de maratones y contrarrelojes, pasando por atentados que rompieron la inocencia olímpica. Estas historias nos recuerdan que, incluso en el escenario más grandioso del mundo, la línea entre el triunfo y la tragedia puede desvanecerse en un segundo. Quédate hasta el final y suscríbete, porque cada relato es más impactante que el anterior, y el último te hará replantearte si algún sueño vale el precio más alto. Historia 1. Nodar Kumaritashvili, Luge, Vancouver 2010. Era el 12 de febrero de 2010 y el aire matutino en el Whistler Sliding Center estaba cargado de energía nerviosa, mientras los mejores atletas de luge del mundo se preparaban para sus últimas carreras de entrenamiento antes de que comenzara la competencia de los Juegos Olímpicos de Vancouver. La pista, tallada en la ladera de la montaña al norte de Vancouver, era conocida como la más rápida y técnicamente desafiante jamás construida, con velocidades que regularmente superaban los 153 km/h en sus 17 exigentes curvas. La instalación representaba la vanguardia de la ingeniería en deportes de deslizamiento, aunque varios atletas ya se habían estrellado durante las prácticas, lo que generó preocupación por su extrema dificultad. Nodar Kumaritashvili ajustó su casco mientras se preparaba para lo que sería su última carrera de entrenamiento. Su complexión ligera ocultaba el valor necesario para lanzarse por una pista de hielo a velocidades de autopista. Con 21 años, el atleta georgiano competía en sus primeros Juegos Olímpicos, llevando consigo las esperanzas de su pequeña nación y el legado de su padre, también competidor de luge. Su entusiasmo juvenil y determinación le habían ganado el respeto de sus rivales, aunque había tenido dificultades con el implacable trazado de Whistler durante las prácticas. La pista había sido diseñada para llevar al límite la tecnología del luge, con la salida más empinada del deporte y curvas que generaban fuerzas G extremas. Nodar trabajaba con sus entrenadores para dominar sus complejidades, pero la velocidad y las exigencias técnicas habían resultado desafiantes para muchos. A pesar de las preocupaciones, los oficiales aseguraban que cumplía con todos los estándares internacionales. Su debut olímpico era la culminación de años de entrenamiento en las limitadas instalaciones de Georgia, con equipo y entrenadores básicos. Su familia había hecho sacrificios económicos para apoyarlo, y su presencia en los Juegos era motivo de orgullo nacional. Cuando inició su última bajada, adoptó la posición aerodinámica característica del luge. Las primeras secciones fueron fluidas, y en las zonas intermedias alcanzó casi 145 km/h. Pero al salir de la última curva, un ligero error de dirección, combinado con la velocidad extrema, lo lanzó contra el muro. El trineo se elevó y Nodar fue proyectado por encima de la barrera de protección, impactando contra un pilar de acero sin acolchado. El golpe le causó lesiones fatales en la cabeza y el cuello. El accidente, captado en video y presenciado por atletas y oficiales, dejó al mundo olímpico en shock. Los médicos llegaron en minutos, pero no pudieron salvarlo. Fue declarado muerto en el Whistler Healthcare Center, horas antes de la ceremonia de apertura. La pista fue modificada de inmediato con muros más altos y acolchado adicional. Su muerte desató un debate global sobre si la búsqueda de velocidad en estos deportes había ido demasiado lejos y provocó revisiones de seguridad en pistas de todo el mundo. Historia 2. Alice Hawthorne, atentado en Centennial Olympic Park, Atlanta. 1996. Era el 27 de julio de 1996 y el aire cálido de la noche en Atlanta vibraba con música y celebración mientras miles de visitantes olímpicos se reunían en el Centennial Olympic Park para un concierto gratuito que encarnaba el espíritu festivo de los Juegos. El parque de 8,5 hectáreas había sido diseñado como el corazón de la Atlanta Olímpica, un lugar donde personas de todo el mundo podían reunirse para celebrar el deporte y la amistad internacional. En el escenario al aire libre tocaba la banda Jack Mack and the Heart Attack, cuya energía había atraído a una multitud que disfrutaba de la noche veraniega.
Alice Hawthorne, de 44 años y residente de Albany, Georgia, sonreía junto a su hija de 14 años, iluminadas por las luces del escenario. Había ahorrado durante meses para llevarla a los Juegos, considerándolo una oportunidad única para vivir la historia y el espíritu olímpico. El parque se había convertido en un símbolo de hospitalidad, con conciertos, exposiciones y celebraciones que atraían a cientos de miles de personas. La atmósfera festiva hacía olvidar las preocupaciones de seguridad. El guardia de seguridad Richard Jewell patrullaba el parque cuando encontró una mochila sospechosa con bombas de tubo cerca de una torre de sonido. De inmediato comenzó a evacuar el área, acción que salvaría muchas vidas. A la 1:20 de la mañana, mientras el concierto seguía y miles disfrutaban de la noche, la bomba explotó con fuerza devastadora. La metralla atravesó la multitud, transformando la celebración en caos y terror. Alice fue alcanzada por fragmentos metálicos de la bomba, sufriendo heridas fatales cuando la explosión desgarró la reunión que hasta segundos antes había sido pacífica. La detonación provocó un pánico inmediato mientras los asistentes al concierto huían en todas direcciones, muchos sin entender qué había pasado ni de dónde venía el peligro. Alice cayó al suelo mientras su hija gritaba pidiendo ayuda. La atmósfera festiva fue reemplazada por el sonido de sirenas y llantos. Más de 100 personas resultaron heridas por la explosión y la estampida posterior. Mientras el parque se convertía en un campo de batalla entre el bien y el mal, los equipos de emergencia se apresuraban a atender a los heridos, en medio del caos que se apoderó del lugar. Las lesiones de Alice eran demasiado graves para sobrevivir, y se convirtió en la única víctima mortal directa del atentado terrorista que cambiaría para siempre la seguridad olímpica. Su muerte representó la pérdida de la inocencia que había caracterizado al movimiento olímpico, pues los Juegos ya no podían considerarse inmunes a la violencia del mundo. Los Juegos continuaron a pesar del atentado, pero con medidas de seguridad reforzadas de inmediato en todas las sedes olímpicas. La muerte de Alice puso de relieve la vulnerabilidad de los espectadores y llevó a la creación de protocolos de seguridad integrales que hoy definen los Juegos Olímpicos modernos, asegurando que su sacrificio proteja a futuros visitantes. Historia 3. Nicolas Bochatai, esquí de velocidad. Albertville, 1992. Era el 22 de febrero de 1992, y el aire fresco de montaña en Les Arcs estaba impregnado de la emoción de la competencia olímpica, mientras los esquiadores de velocidad se preparaban para lo que sería la última vez que su disciplina aparecería en el programa olímpico. Este deporte de demostración, en el que los atletas alcanzaban velocidades superiores a los 193 km por hora en empinadas laderas, representaba el límite absoluto de la velocidad humana sobre esquís. El trazado en Les Arcs estaba perfectamente preparado, con cielos despejados y nieve en condiciones óptimas, prometiendo un escenario ideal para esta disciplina extrema que ponía a prueba el coraje humano. Nicolas Bochatai ajustó su traje aerodinámico mientras se preparaba para una carrera de calentamiento antes de la final. Su complexión delgada reflejaba años de entrenamiento en la disciplina más peligrosa del esquí suizo. A sus 27 años, era uno de los mejores esquiadores de velocidad de su país. Había dedicado su vida a dominar un deporte que combinaba habilidad técnica con valor puro. Su experiencia en pendientes pronunciadas y su comprensión de la dinámica del esquí a alta velocidad lo habían convertido en un competidor respetado dentro de la pequeña comunidad de atletas lo bastante valientes para intentar tales velocidades extremas. El esquí de velocidad había sido incluido como deporte de demostración en los Juegos de Albertville, dando a atletas como Nicolas la oportunidad de mostrar sus habilidades en el mayor escenario del mundo. Su inclusión representaba un reconocimiento al increíble atletismo necesario para mantener el control a velocidades que serían peligrosas incluso en un automóvil. Nicolas llevaba años entrenando para esta oportunidad, consciente de que el futuro olímpico de su deporte era incierto y que esta podría ser su única ocasión de competir en los Juegos. La pista de Les Arcs era conocida en el mundo del esquí de velocidad por su pronunciada pendiente y su potencial para batir récords. Se había preparado meticulosamente para la final, estudiando cada aspecto del recorrido y afinando su equipo para lograr el máximo rendimiento. Sus compañeros y entrenadores confiaban en sus capacidades, sabiendo que su experiencia y técnica le daban una oportunidad legítima de conseguir una medalla en este evento de demostración.
Cuando comenzó su carrera de calentamiento en una pista pública adyacente al trazado oficial, todo parecía rutinario para un atleta acostumbrado a velocidades extremas y condiciones exigentes. Esquiaba junto a sus compañeros, siguiendo la preparación mental y física que había perfeccionado durante años de competición. Las condiciones matinales eran perfectas, visibilidad excelente y nieve ideal para la alta velocidad. Durante la bajada, Nicolás se elevó brevemente sobre un pequeño desnivel del terreno, algo común en el esquí de velocidad y que los atletas aprenden a manejar con experiencia y entrenamiento. Pero al aterrizar, se encontró directamente en la trayectoria de una máquina pisanieves que operaba en la zona, con la sirena encendida y las luces de emergencia parpadeando. A la velocidad a la que viajaba, la colisión era inevitable. Nicolás impactó contra la pesada máquina con una fuerza tremenda. El golpe le causó heridas fatales que acabaron con su vida al instante. El accidente ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana, conmocionando a la comunidad del esquí de velocidad y a los organizadores olímpicos, que nunca habían experimentado una tragedia así durante la preparación para una competición. La colisión puso de relieve los peligros inherentes a un deporte que llevaba los límites humanos al máximo absoluto. Las finales se celebraron según lo previsto, aunque algunos competidores suizos se retiraron en honor a su compañero fallecido. La muerte de Nicolás marcó el final de las aspiraciones olímpicas del esquí de velocidad, que fue eliminado inmediatamente de futuros programas y nunca volvió como evento oficial. Su sacrificio llevó a reforzar los protocolos de seguridad en todos los deportes extremos y a adoptar un enfoque más cauteloso a la hora de incluir actividades de alto riesgo en la competición olímpica. Historia 4. Francisco Lázaro, Maratón, Estocolmo 1912. Era el 14 de julio de 1912 y el sol veraniego ardía implacable sobre Estocolmo mientras los corredores de maratón se preparaban para afrontar 40,2 kilómetros de campo sueco con temperaturas que alcanzarían peligrosos 32 grados Celsius. Los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912 habían reunido a atletas de todo el mundo en una época temprana de la competición olímpica moderna, cuando el conocimiento médico sobre enfermedades relacionadas con el calor era limitado y los protocolos de seguridad prácticamente inexistentes. El recorrido de la maratón atravesaba zonas rurales con escasas estaciones de agua, creando condiciones que pondrían a prueba incluso a los atletas mejor preparados. Francisco Lázaro ajustó su dorsal mientras se preparaba para convertirse en el primer maratonista olímpico de Portugal. Su complexión ligera reflejaba la determinación que lo había llevado hasta Estocolmo, a pesar de los limitados recursos deportivos de su país. A sus 21 años se había entrenado en el clima más templado de Portugal y no estaba acostumbrado a correr en el calor extremo que marcaría esta maratón olímpica. Su presencia en los Juegos representaba la entrada de Portugal en el atletismo internacional y cargaba con las esperanzas de toda una nación. La maratón era su oportunidad de dar honor a Portugal en su debut olímpico, una responsabilidad que asumía con seriedad a pesar de su juventud y su inexperiencia en condiciones extremas. Siguiendo un consejo que resultaría trágicamente equivocado, cubrió su cuerpo con aceite o cera para evitar la sudoración. Esta sustancia impediría que su cuerpo se enfriara de forma natural, contribuyendo a la crisis por calor que acabaría con su vida. La preparación de Francisco había estado limitada por la falta de recursos y experiencia de Portugal en la competición internacional. Se había entrenado con disciplina en su país natal, pero nada podría haberlo preparado para la combinación de presión olímpica y condiciones meteorológicas peligrosas que enfrentaría en Estocolmo. Su determinación por triunfar para Portugal superaría las señales de advertencia de su propio cuerpo a medida que avanzaba la carrera. Esta comenzó ya en condiciones peligrosas, con la temperatura subiendo a niveles que pondrían a prueba a cualquier corredor de larga distancia. Francisco inició con un ritmo conservador, pero el calor comenzó a pasar factura a todos los competidores mientras atravesaban el campo sueco. Al llegar a la mitad del recorrido, ya mostraba signos de agotamiento extremo por calor, pero su empeño por terminar y honrar a Portugal lo mantenía en movimiento. Los espectadores a lo largo del recorrido notaron su estado de angustia mientras luchaba en las últimas etapas de la carrera, pero no había personal médico apostado en la ruta para brindarle asistencia.
Su temperatura corporal aumentaba a niveles peligrosos, mientras sus sistemas naturales de enfriamiento fallaban, comprometidos por el aceite o cera que había aplicado sobre su piel. La combinación de calor extremo, preparación inadecuada y tácticas equivocadas creó la tormenta perfecta para una crisis médica. Francisco colapsó aproximadamente en la marca de las 19 millas, con una temperatura corporal que alcanzó los 41 grados Celsius, sufriendo un golpe de calor severo. Nunca recuperó la conciencia después de caer al suelo. Sus sueños olímpicos terminaron en un polvoriento camino sueco, lejos de casa. Fue trasladado de urgencia a un hospital de Estocolmo, pero el conocimiento médico de 1912 era insuficiente para tratar una enfermedad por calor tan grave. Francisco murió a la mañana siguiente por complicaciones relacionadas con el golpe de calor, convirtiéndose en el primer atleta olímpico en morir a causa de la competición. Su muerte conmocionó a la comunidad deportiva internacional y llevó a la implementación de puestos médicos y estaciones de agua a lo largo de los recorridos de maratón. Portugal lloró a su primer atleta olímpico y Francisco se convirtió en un héroe nacional a pesar del trágico desenlace. Su sacrificio condujo a la mejora de los protocolos de seguridad que protegerían a futuros maratonistas olímpicos. Historia 5. Knud Enemark Jensen, Ciclismo, Roma 1960. Era el 26 de agosto de 1960, y el abrasador sol romano golpeaba sin piedad el recorrido de ciclismo, mientras las temperaturas se disparaban hasta peligrosos 40 grados Celsius, creando condiciones que pondrían a prueba la resistencia humana hasta sus límites absolutos. La contrarreloj por equipos de 100 kilómetros representaba una de las pruebas más duras del ciclismo, requiriendo un esfuerzo sostenido durante casi 3 horas en un calor que hacía incómodo incluso permanecer de pie. El equipo danés de ciclismo era considerado candidato a medalla, pero las condiciones extremas transformarían sus sueños olímpicos en una lucha por la supervivencia. Knud Enemark Jensen revisó su bicicleta por última vez mientras se preparaba para la contrarreloj por equipos, la culminación de años de entrenamiento y sacrificio. A sus 23 años, el ciclista danés había dedicado su vida a llegar a los Juegos Olímpicos, entrenando durante los duros inviernos de Dinamarca y compitiendo por toda Europa para ganarse un lugar en el equipo nacional. Su complexión delgada y potente reflejaba incontables horas de entrenamiento. Su determinación por triunfar lo había llevado a Roma con la esperanza de alcanzar la gloria olímpica. Los Juegos de Roma habían reunido a los mejores ciclistas del mundo para competir en condiciones que pondrían a prueba incluso a los atletas más preparados. Knud y sus compañeros daneses llevaban meses preparándose para este momento, estudiando el exigente recorrido romano con sus colinas y tramos técnicos. El calor extremo era un factor inesperado que pondría a prueba la capacidad de cada atleta para mantener el rendimiento mientras su cuerpo luchaba por mantenerse fresco. Su preparación había sido meticulosa, con meses de entrenamiento diseñados para alcanzar el punto máximo de forma en el momento justo para la competición olímpica. Había estudiado el recorrido y preparado su equipo para las condiciones desafiantes, trabajando con sus compañeros para desarrollar la sincronización precisa necesaria para el éxito en la contrarreloj por equipos. Su dedicación al ciclismo lo había convertido en uno de los corredores más prometedores de Dinamarca. El equipo comenzó la carrera con confianza. Su entrenamiento y preparación les daban esperanzas legítimas de medalla. Knud se acomodó en el ritmo exigente necesario para el éxito, su cuerpo trabajando al máximo mientras la temperatura seguía subiendo. Las primeras etapas transcurrieron con normalidad, con el equipo danés manteniéndose entre los líderes. Pero a medida que la carrera avanzaba y el calor se intensificaba, Knud comenzó a mostrar signos de un grave malestar que iba más allá de la fatiga normal de carrera. El esfuerzo físico extremo, combinado con el calor peligroso, estaba sobrecargando sus sistemas naturales de enfriamiento. Sus compañeros notaron su deterioro, pero estaban concentrados en mantener el ritmo en las duras condiciones que afectaban a todos los competidores. En las últimas etapas de la carrera, Knud colapsó repentinamente de su bicicleta, cayendo pesadamente al pavimento y golpeándose la cabeza contra el asfalto. La combinación de agotamiento extremo por calor y el impacto de la caída provocó un trauma severo que lo dejó inconsciente en la calle romana. Compañeros y oficiales corrieron a ayudarlo, pero su estado era crítico de inmediato. Fue trasladado de urgencia a un hospital de Roma, donde los médicos trabajaron frenéticamente para salvarle la vida,
tratándolo tanto por el golpe de calor severo como por la fractura de cráneo sufrida en la caída. A pesar de la intervención médica más avanzada disponible en 1960, las lesiones de Knud fueron demasiado graves. Su cuerpo había sido llevado más allá de sus límites por las condiciones extremas y el impacto traumático. Knud Enemark Jensen murió en el hospital a causa de la combinación de golpe de calor y lesiones en la cabeza sufridas durante su colapso. Su muerte conmocionó al mundo del ciclismo y puso de relieve los peligros extremos que enfrentan los atletas al competir en condiciones climáticas brutales. La tragedia llevó a reforzar los protocolos de seguridad en las pruebas olímpicas de ciclismo y a mejorar la cobertura médica en competiciones de resistencia bajo calor extremo. Y así cerramos este recorrido por 5 historias reales en las que la pasión, la entrega y la búsqueda de la perfección se encontraron con un destino tan trágico como inevitable. Momentos que comenzaron como la culminación de una vida de esfuerzo y que, en cuestión de segundos, se transformaron en lecciones extremas sobre los riesgos de desafiar los límites humanos y las fuerzas de la naturaleza. Si este repaso a los últimos instantes de estos atletas te ha impactado, dale al botón de me gusta y suscríbete para no perderte más relatos donde exploramos las historias más intensas, sorprendentes y conmovedoras del deporte y la vida real. Me encantaría saber, ¿cuál de estas tragedias olímpicas te dejó más marcado? Tu opinión enriquece muchísimo estas conversaciones sobre los límites entre la gloria, el riesgo y la fragilidad humana. Gracias por acompañarme en este viaje por relatos que, aunque duros, nos recuerdan que incluso en la cima del mundo, la vida pende de un hilo, y que una sola decisión, un instante, puede cambiarlo todo para siempre.